Bienvenidas, bienvenidos a La Polifonía, el espacio en el que viralizamos voces convencionales con mensajes trascendentales. El día de hoy estamos por platicar sobre un tema que tiene relevancia en España, pero también muchos aspectos a tener reflejo o espejo en Latinoamérica. Vamos a estar haciéndonos la pregunta de por qué la derecha está ganando la batalla digital. Los partidos de derecha, porque las ideologías de derecha están en este momento en muchos países teniendo mucha relevancia. Y para eso tenemos un invitado especial. Es la segunda ocasión que nos acompaña en este podcast, Luca Moratado. Es doctor en Derecho, es docente universitario, pero también es miembro del comité ejecutivo de el movimiento del partido Se Acabó la Fiesta, y nos va a estar contando un poco sobre su perspectiva del panorama español y también algunas similitudes con lo que ocurre con fenómenos en América. Luisfer, por favor, contanos un poquito más de qué va a ir nuestra conversación. Vos conoces mejor a Luca. Luisfer en Guatemala, Luca en España y Diego también en Guatemala. Gracias por escucharnos. Luisfer, adelante. Gracias, Diego. Bueno, bienvenido, Luca. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Sé que estás en Córdoba. Yo creo que ya van las temperaturas subiendo allá para el verano, me imagino. Sí, 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 ya es insoportable en este punto. Sí, 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 ya no se puede estar sin ventilador. Muchas gracias por la oportunidad de acompañaros una vez más. La otra vez lo disfruté muchísimo y en esta ocasión estoy seguro de que también. Ya solamente por poder charlar un rato contigo, Luisfer, y verte la cara, pues ya solo por eso vale, vale la pena. Así que muchas gracias. Bueno, bienvenido, Luca. Para los que no han escuchado el episodio que grabamos con Luca hace ya varios meses, que fue sobre Rusia, debo contarles que era el episodio más escuchado hasta hace una semana. Hace una semana, sí, 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 había sido el más escuchado. Ahora lo pasó uno que grabamos sobre Taiwán, que también se lo recomendamos, pero por varios meses fue el episodio más escuchado del canal. Y sí. Así que, bueno, agradecerte, Luca, darte la bienvenida. También, bueno, invitar a quienes nos escuchan o estén escuchando este podcast desde España o desde cualquier parte del mundo que se suscriban, que nos den like. Hoy, bueno, contarles también, ya estamos listos para el Mundial. Yo vengo con un jersey de la selección española hoy. Bueno, Me gusta ser recibido así. sí, 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 sí. Me preparé especialmente para, para darte la bienvenida, Luca. Así que, bueno, también vamos esperando que alguna selección de América Latina o la selección española ganen ese mundial en los Estados Unidos. Bueno, yo ya para empezar con el tema, digamos, Diego lo planteó muy bien como por qué la derecha está ganando la batalla digital, pero investigando un poco sobre el tema, no solo la batalla digital, sino más bien parece la batalla cultural, ¿verdad? Que es algo a la que la izquierda le apostó mucho con Gramsci y todas esas teorías, ¿verdad? De meterse en la música, en la cultura, en las universidades y por una época pareciera que la habían ganado. Ahí sí que al revés, ¿verdad? Como medio el fin de la historia, ¿verdad? Parecía que la izquierda había tomado la mente de todas las personas a través de varios canales, pero cada vez va pareciendo que eso se está dando un poquito la vuelta. Traemos unos datos, bueno, estuvimos investigando con Diego y el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es una organización española del gobierno, por lo que nos contaba Luca. Bueno, plantea que cada vez crece el aumento de las personas, el aumento del apoyo de las personas menores de 28 años a lo que denominan la ultraderecha, ¿verdad? Que ese es otro debate, de verdad todavía existe, o sea, es correcto dividir los partidos entre izquierda, derecha, o que también es llamativo, ¿verdad? Hay partidos radicales de izquierda que no les dicen de ultraizquierda, ¿verdad? Siempre es la izquierda versus Justo. la recontra ultraderecha, ¿verdad? Esa narrativa en los medios de comunicación siempre está. Pero, bueno, al menos en el caso de España, pues este barómetro y otros estudios reportan cada vez un crecimiento en el apoyo a lo que llaman derecha, ultraderecha. También en alguna conversación informal con unos colegas del trabajo que tienen hijos eh, ya de edad universitaria, que son los jóvenes ahora, ¿verdad? Nosotros ya 30 para arriba ya estamos pasando de moda, pero los universitarios
hay una tendencia o es una percepción, al menos que hablábamos con unos compañeros del trabajo que, para sorpresa, pues no son izquierda o progresistas, ¿verdad? Sino cada vez son más conservadores, ¿verdad? Religiosos, creen en el matrimonio, quieren hijos. Pareciera que se está invirtiendo lo que nuestra generación pues creía, ¿verdad? Y es un fenómeno que pareciera que viene ya hace algún tiempo. Yo identifico tal vez un parteaguas con la elección de hace 10 años de Donald Trump en los Estados Unidos. Pareciera que eso fue como como, no sé, como una llamada de atención interesante a nivel mundial, no solo para la izquierda, sino para el establishment político. Existe este sociólogo, perdón, psicólogo Jordan Peterson, que seguro lo han de conocer, que en algunos de sus libros mencionaba, eh, y en otras palabras era un poco, ¿será que el feminismo se fue y la izquierda se fue demasiado lejos tratando de oprimir a, a la masculinidad, a los hombres, porque al mismo tiempo también se identifica una diferencia interesante entre géneros, ¿verdad? O entre sexos. El apoyo de hombres es más marcado a partidos de derecha y a este estilo como rebelde, irreverente, que el de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres no se han ido tanto por ese camino. Puede ser que una de las causas, como lo decía Jordan Peterson, es esa presión, ¿verdad? Sobre señalar que, bueno, los hombres son culpables de muchas cosas, que está mal, tal. Eso puede ser que haya rebotado como un péndulo, ¿verdad? Y radicalizó a muchos jóvenes, particularmente hombres. Aparte, bueno, existe el fenómeno TikTok, ¿verdad? Que eso ha cambiado definitivamente la política, lo hablamos en algún episodio. Está este libro Nexus, donde menciona que es más fácil posicionar mensajes un poco más radicales, si lo quieres ver así, em, con estos algoritmos de las redes sociales, ¿verdad? Entonces puede ser que eso haya tenido algún factor. Y lo otro, bueno, en el caso europeo particularmente, pues yo no vivo en Europa, pero Diego estuvo en Europa, Luca, vos que estás en España, creo que un fenómeno ha sido el fracaso de muchas de las políticas del establishment tradicional, que por muchos años ha sido de izquierda, digamos, ¿verdad? Y particularmente podría ser uno el tema de la migración descontrolada, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no sé, en Europa hay ciudades muy lindas, ¿verdad? París, Bruselas, pero esa migración descontrolada ha tenido muchas consecuencias negativas dentro de la sociedad y la gente lo resiente, ¿verdad? También estuve investigando un poquito el caso de Suecia, un país muy progresista, ¿verdad? Entre comillas, muy progres los suecos, pero se les llenó de migrantes que, eh, según datos de delincuencia en Suecia, tienen un mayor riesgo de verse involucrados en delitos graves, ¿verdad? Y tengo un tío que vive en Copenhague, que yo siempre que voy, he ido como 2 o 3 veces a Copenhague y le digo, mira, llévame a Suecia porque está como a media hora de su casa. Y me dice, no, nosotros no vamos a Suecia porque ahí está lleno de bandas peligrosas, ¿verdad? Violentas. Claro, es una violencia de Suecia, ¿verdad? Es como una violencia, hay rango, ¿verdad? Pero los daneses que son también un poquito más progres, pero realmente Dinamarca es un país que sí controló bastante la inmigración, a pesar de ser tan Si me liberales. permites, Sí, dale. es un fenómeno muy curioso. Es un fenómeno casi exclusivo en Europa, eh, en el cual los mismos partidos de centro izquierda son los que favorecen un control migratorio, pues en términos similares a los del centro derecha, por lo menos, o incluso lo que llaman extrema derecha en el resto de Europa, ¿no? Tiene que ver un poco quizá con su idea del estado de bienestar, ¿no? Ellos entienden que, bueno, ellos son los que han construido su estado de bienestar y que, por lo tanto, pues, deben ser ellos quienes se beneficien de él, ¿no? Entonces, bueno, sean cuales sean los motivos, lo cierto es que es un caso curioso, ¿no? Porque es un país donde encontramos a la izquierda, favoreciendo el control migratorio y, pues, oponiéndose a las políticas de migración descontrolada que en otros países de la Unión Europea se están promoviendo. Simplemente ese inciso a propósito de tu Sí. observación, Esfera, por favor. Sí, y ahí es donde se ve, pienso yo, que la derecha, entre comillas, como querrás llamarlo, está ganando esa batalla cultural, ¿verdad? Porque cuando tu oponente empieza a adoptar las políticas que vos estabas diciendo, y se vio también en Estados Unidos en la última elección, ¿verdad? Los propios demócratas, Kamala Harris,
adoptando el discurso anti-inmigración de Trump, ¿verdad? O sea, en plan, bueno, controlemos la migración tal después de que todo el gobierno hicieron todo lo contrario, ¿verdad? Ese es otro tema, pero en temas de discurso, muchos temas que ha ido posicionando la llamada ultraderecha o como querrás enfrascarla, los ha tenido que ir adoptando a la izquierda, como fue en el caso de Dinamarca, pero porque en la práctica se ve los problemas, ¿verdad? O también el caso alemán, ¿verdad? Que salió Merkel eh, con tal de, yo no sé, quitarle protagonismo a los verdes, se quitó toda la energía nuclear, ¿verdad? Y después eso ahora está teniendo consecuencias, ¿verdad? Y lo hablábamos fuera de cámaras, también interesante ver que no solo la gente joven la que pareciera que se está yendo un poquito más a la derecha, sino también la clase trabajadora, que es como el votante tradicional de la izquierda, ¿verdad? Y creo que eso se ha visto también recientemente en elecciones, como por ejemplo en Andalucía, ¿verdad? Un bastión del Partido Socialista, donde pues cada vez están perdiendo más y más espacios. Y bueno, tal vez hoy estamos haciendo una introducción un poquito larga y ya te voy a dar cancha, Luca. No, 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 por favor. Traemos un video bien interesante que estábamos hablando también, em, que vienen y entrevistan en la calle a un trabajador que va así cargando. Es de hace varios años. Yo pensé que era como hace 2 años, pero encontré que es como hace 8 años, ya es de algún tiempo. Sí, Pero sí, sí. sí, pero es bien interesante y ahorita lo voy a compartir porque eso demuestra cómo la clase obrera o currante, como le dicen en España, deja de ser de izquierda, como diría la teoría de Marx, ¿verdad? Y se vuelve más de derechas. Entonces voy a compartir un pequeño video para que veamos y ya te doy la palabra, Luca. Oye, ¿habéis visto los debates? Sí, yo solamente quiero que salga Vox. ¿Eso? Solamente. Porque me parece el mejor presidente para este país. Es un currante, tío. ¿Y qué? Y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas. Profesor de universidad más que curre. Que ejerza de profesor de universidad, eso es lo que pido. Que ejerza. Como obrero que eres, trabajador, ¿no tienes conciencia de clase? Sí, sí, claro. Y yo he vivido muy bien cuando ha estado gobernando la derecha en este país. Cuando más dinero he ganado. Por los trabajos basura que hay y todo. Para mí no, para mí no. El que tiene experiencia laboral puede trabajar. El que no la tiene, pues hay contrato basura. Pero el que tiene y aprende un oficio puede trabajar. O sea, que vas a votar a Vox. Sí, sí, sin dudarlo. Hostia, tío, me has dejado. Y mi mujer también. ¿Tu mujer a qué se dedica? Mi mujer trabaja en un supermercado. Y está bien Claro, clase trabajadora también. sí, porque dice que es el único partido que protege a la mujer. ¿Cómo? El único partido que protege a la mujer. Vox. Sí, Estás loco, ¿eh? porque promueve la cadena perpetua para los asesinos de las mujeres. Y en este Quitando las ayudas contra la violencia de género. hemos En tenido, Andalucía. ¿hemos tenido alguna ayuda en este país con el PSOE para la violencia de género? Ninguna. Más que con otros partidos, ¿no? Sí, sí. Pues que yo, Abogadas que han ayudado a mujeres que tenían problemas. que yo sepa, ¿no? Sí, Vota a Vox porque cree que va a defender a las mujeres. se protege la tauromaquia. Soy aficionado taurino también y como tal quiero derecho para sentarme en una plaza de toros. No quiero que me lo diga Pablo Iglesias. Que torturen a los animales. No los torturan. Los Bueno. animales no se los pueden comparar como personas. Y las banderillas no hacen daño ni Banderillas, sí, y los espada. y los cochinillos lechales que se comen también los del Pasma también hace mucho daño. Cochinillos lechales recién nacidos se comen ellos. Bueno, tío, te dejo. Gracias, Gracias, que no quiero que te avise. Suerte el domingo. Si cambias de voto, avísame. no creo. Ya nada, ¿no? Está todo ahí perdido. Ahí lo tenemos, un obrero votando a Vox. Y ese video es interesante porque también yo creo que muestra cómo el entrevistador siempre desde una perspectiva como de superioridad moral, así en plan de cómo puede ser trabajador y votar a la izquierda. Yo creo que eso también hartaba un poco a la gente, ¿no? El decirle, bueno, si votas a la derecha es que sos racista, es que sos xenófobo, es que sos machista. Como que eso también siento que radicaliza más a las personas y esa, en algún punto, esa, digamos, esa incapacidad de debatir ideas y más debatir solo sentimientos y percepciones, ¿verdad? Y llevándolo un poquito más al caso latinoamericano, y yo sé que estás interesado en hablar de Venezuela, pero hay muchos ejemplos aquí, ¿verdad? Y yo creo que em, dejando a un lado el ejemplo europeo, creo que también en el lado latinoamericano tenemos esos ejemplos aquí donde gobierna la derecha, en muchos países donde gobierna la derecha, no dejan gobernar. O sea, hay bloqueos, protestas constantemente. Ahí hay un montón de ejemplos. Hace un par de años estuve en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra,
Y bueno, ustedes saben que Bolivia, la atracción turística más interesante es el Salar de Uyuni. Bueno, yo fui por trabajo, no tuve tiempo, no tenía tiempo de organizar un viaje al Salar de Uyuni, me hubiera encantado, pero igual si lo hubiera organizado no hubiera podido ir porque cuando yo estuve había una pelea entre Evo Morales y el presidente de aquel entonces, Luis Arce, que eran del mismo partido, se estaban haciendo un desastre, entonces Bolivia estaba cortado por todos lados, no se podía mover de ciudad a ciudad, no, hasta los vuelos y todo era un problema porque, bueno, Bolivia es un país bastante grande, entonces mucha gente intentando moverse en avión, fue un completo desastre esos días que yo estuve por ahí. Y así hay muchos ejemplos, ¿verdad? El caso chileno que quisieron destruir el país más próspero de América Latina. Gobernaron, hicieron un desastre y por suerte no lograron hacer los cambios que querían, que eran terribles, ¿verdad? Y por último, y ya con esto cierro, el caso venezolano, ¿verdad? Que ese es como el enigmático, ¿verdad? El país más rico de la región en términos de recursos naturales. Yo creo que qué país nos perdimos de alguna manera por muchos años, ¿no? Un país con tantos atractivos turísticos, muchos lugares lindos en Venezuela. Sin embargo, pues no poder visitarlo porque lo tomó una banda de criminales que tiene secuestrado ese país o que lo tenía hasta hace poco, ¿verdad? Veremos qué pasa en Venezuela. Y bueno, la gente que decía, no, pero es que los venezolanos tienen que resolver ya sus cosas, ¿verdad? Y el imperialismo, la intervención y tal. Pues bueno, ahí se ve, ¿verdad? Porque esos intereses había de tanta gente de que no se interviniera en Venezuela, porque era una red criminal internacional con una línea directa hasta Madrid, ¿verdad? Con el expresidente Zapatero, que lo hablamos en algún episodio de Venezuela, ¿verdad? La captura de Maduro los preocupaba tanto porque obviamente iba a destapar ese montón de cosas, ese montón de corrupción que había con la dictadura venezolana. Y entonces, ¿cómo eso ha sido un ejemplo mucho para mucha gente en Latinoamérica que crecimos viendo el caso venezolano, ¿verdad? Cómo se destruye un país en cámara lenta a lo largo de 25 años. Mucha gente en Latinoamérica creció viviendo eso, ¿verdad? Y el miedo en las elecciones en todos los países siempre es, bueno, es que este tal tipo, tal persona nos va a llevar a ser Venezuela. Eso es lo que dicen las personas en las elecciones aquí en América Latina, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. eh, En España también, sí, sí. bueno, imagínate, yo creo que España se ha salvado por ser miembro de la Unión Europea, que yo creo que en algún momento lo hablamos, ¿verdad? Yo creo que eso salva a España. Pero bueno, yo ahí me quedo, hoy hicimos una introducción más larga, pero tal vez preguntarte, Lucas, o sea, vos que sos también aparte profesor universitario, ¿compartís todas esas percepciones y todo lo que expuse o cómo lo estás viendo vos en España? Sí, sí, la verdad es que lo que dices, yo creo que ha sido una presentación impecable. No encuentro, no sabría hacer ningún pero. O poner ningún pero. Es muy interesante que hayas traído a colación el informe del Centro de Investigaciones Sociológicas, porque, bueno, como hemos comentado, precisado antes, efectivamente es un órgano al servicio, vamos, es un órgano que forma parte de la estructura gubernamental, ¿no? O sea, su financiación es pública, su estructura es pública, su director es nombrado, si no me equivoco, por el Consejo de Ministros. Vamos, es un órgano puramente gubernamental. Entonces, claro, siempre su tendencia siempre es a favorecer los intereses del gobierno de turno, em, principalmente legitimando una gestión, ¿no? Legitimando la gestión del gobierno, por ejemplo, realizando encuestas que siempre dan o siempre prevén una abultada mayoría electoral para el partido en el gobierno, de tal manera, pues, que su gestión o su permanencia en el gobierno o el no adelanto de elecciones quede de alguna manera legitimado, ¿no? Esta tendencia siempre ha existido, pero bueno, es especialmente acentuada desde la llegada de Pedro Sánchez, ¿no? Ya ha llegado a ser una cosa absolutamente demencial, absolutamente descarada, que es ya objeto de las más acendradas burlas por parte de la sociedad española, ¿no? Se dice, por ejemplo, se hacen bromas con que según el CIS, Pedro Sánchez será el próximo presidente del Real Madrid, ¿no? O según el CIS, cuando murió el Papa, ¿no? Y se estaba eligiendo otro Papa, pues según el CIS, el cardenal Sánchez será probablemente elegido Papa, es el favorito en las encuestas para ser elegido Papa, bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces, nadie se lo toma en serio, pero sin embargo,
de vez en cuando pues sí que sale algún dato que merece la pena, al que merece la pena prestar atención, ¿no? O porque pone de manifiesto las intenciones del gobierno de turno, y muy en particular del gobierno de Pedro Sánchez, o porque pues de chiripa en algún momento puede dar algún dato medio real, ¿no? Y es el caso del dato que mencionabas acerca del apoyo de los jóvenes a la derecha y a la horripilante ultraderecha, ¿no? Esto, bueno, sea lo que se entienda por derecha o ultraderecha, si asumimos que hay que en el espectro político existe una derecha y una izquierda, y que unos partidos forman parte de un extremo del arco político y otros del otro, pues sí que es una realidad incuestionable que el apoyo de los jóvenes a la derecha y a lo que ellos llaman ultraderecha es cada vez mayor. Este es un dato que ni siquiera el CIS puede ocultar y que incluso al CIS pues tampoco le interesa ocultarlo porque contribuye también a esta sensación de histeria colectiva que tanto alimenta a la izquierda, ¿no? Aquello que decía Pablo Iglesias de alerta antifascista, ¿no? Cuidado, que los jóvenes se nos están haciendo de ultraderecha. Eso podría justificar, por ejemplo, una mayor intervención del Estado en el sistema educativo para reconducir a esos pobres jóvenes hacia las posiciones ilustradas de la izquierda, ¿no? Bueno, pero lo que es un hecho es que esta tendencia existe, ¿no? Y basta cualquier análisis electoral, sociológico mínimamente serio para apreciar que verdaderamente, pues, hay un desplazamiento, ¿no? Del apoyo político de los jóvenes hacia la derecha. De los jóvenes que tradicionalmente, como bien dices, Luis Fer, pues siempre han estado asociados a la izquierda, ¿no? Eh, Tenemos ese dicho de que quien a los 20 años no ha sido comunista es que no tiene corazón y quien a los 40 años sigue siendo comunista es que no tiene cabeza, ¿no? Siempre, siempre ha sido así, ¿no? Siempre lo hemos entendido así, siempre lo hemos percibido así, pero porque realmente la izquierda ha sido siempre, o mejor dicho, los jóvenes han sido siempre propensos por naturaleza a la rebeldía, ¿no? A la insubordinación contra el establishment. Mientras que el adulto, ya a los 30 años te moderas un poco, ¿no? Y ya cuando tienes hijos, tienes una casa en propiedad, tienes un trabajo estable, pues ya directamente se te ha pasado, ¿no? Por así decirlo, pues has superado esa etapa. Pero lo propio de la juventud es la rebeldía, en definitiva, y lo propio de la madurez, pues es ya el conservadurismo, la moderación, etcétera. Claro, la izquierda es la que tradicionalmente, históricamente, mejor ha canalizado esta insubordinación o esta propensión a la rebeldía, eh, porque la izquierda tradicionalmente ha encarnado la protesta contra el establishment, ¿no? Contra el establishment económico, contra el establishment moral, contra el establishment político. Break the rules, ¿no? The times they are changing, la canción de Dylan, ¿no? Siempre el mensaje de la izquierda parece que ha sido ese, ¿no? Pensemos en mayo del 68, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que esa generación que en su momento protestaba contra el establishment, esa generación de izquierdas que protestaba contra el establishment, eh, por primera vez en la historia, bueno, si exceptuamos pues, los casos de regímenes comunistas, revolucionarios, etcétera, pero por lo menos en lo que es el mundo occidental, por primera vez esa generación anti-establishment de izquierdas se ha convertido en el nuevo establishment. Entonces, claro, el mensaje del establishment ya no puede ser anti-establishment, porque sería un suicidio por su parte. Entonces, ¿cuál es hoy en día el mensaje de la izquierda? Pues un mensaje completamente distinto del que era su mensaje hace 50 o 60 años. El mensaje ya no es break the rules, el mensaje es obedece, el mensaje es ojo, no intentes transformar nada, no intentes cambiar nada, que vivimos en el mejor mundo de los posibles, que cualquier alternativa a este sistema político
es el fascismo. Cualquier alternativa es la vuelta a la Edad Media, la vuelta a las cavernas. O sea que ni se te ocurra rebelarte contra esto. Tú obedece, tú paga tus impuestos, tú no digas nada que pueda resultar políticamente incorrecto. Déjanos que nosotros eduquemos a tus hijos. No, claro, el mensaje es lo más carca que nos pudiéramos imaginar, ¿no? O sea, por lo menos en la derecha tradicional sí que existía un cierto espíritu reformista, ¿no? Este espíritu reformista burkeano, ¿no? De que, bueno, no se trata de que las cosas no cambien, se trata de que cambien poco a poco. O sea, la derecha a su manera siempre ha sido más reformista de lo que hoy en día es la izquierda, que es, como digo, se ha hecho con el control del establishment, ¿no? Entonces, claro, para los jóvenes ese mensaje ya no puede ser un mensaje atractivo. El mensaje atractivo para un joven siempre va a ser la crítica al establishment. Y hoy en día, quien mejor encarna esa crítica al establishment es la derecha, pero no cualquier derecha, no ese centro derecha que también forma parte del establishment y que realmente no se distingue del centro izquierda de la socialdemocracia. No, lo que estamos llamando últimamente derecha alternativa, ¿no? Que es lo que, por supuesto, pues el establishment llama fascismo, ultraderecha, pero que es, en definitiva, una derecha más o menos antisistema. Antisistema en distinto grado, pero en definitiva una derecha que no acepta que esa izquierda carca tenga la última palabra en sus vidas y en la vida política. Sí, no, mira, yo quiero sumar que, a ver, estoy percibiendo que aquí se está, digamos, opinando mucho sobre que la izquierda es problemática, ha tenido malos resultados, etcétera. Pero yo acotaría que, a ver, han habido gobiernos de derecha que también han sido igual de malos. Tenemos que ser muy objetivos y muy justos con que tanto de izquierda como de derecha hay gobiernos corruptos, ineficientes, que no han logrado canalizar las demandas ciudadanas. Uno. Segundo, lo que logro captar de lo que están conversando es que el anti-establishment es un fenómeno muy recurrente en todo el mundo y puede ser de izquierda o puede ser de derecha. En las elecciones que tuvimos nosotros el año pasado, digamos, el periodo anterior, el actual, mejor dicho, hubo un anti-establishment de izquierda. Y estoy convencido que en estas elecciones lo que nos espera a Guatemala es un anti-establishment de derecha o un anti-establishment del centro, porque este efecto péndulo siempre va a estar presente en la naturaleza de las dinámicas de poder y el hecho de que existan los grupos completamente opuestos en ideales, en ideologías, hace que si está gobernando uno de los grupos, se tienda a ver mucha más crítica, muchos más grupos tratando de traerlo hacia el otro lado. Pero yo sí traería un poquito a la reflexión que, a ver, aquí no es que la derecha sea una santa o que la izquierda sea una mala. No, yo creo que tiene que haber un balance y un equilibrio. Y si estamos observando patrones de líderes de izquierda que están generando muchos estragos o muchas dificultades, también los hay de derecha. Em, pero también me parece muy interesante cómo eh, pueden haber iniciativas como Se acabó la fiesta, en la cual se logra canalizar mucho de ese malestar de la población y se busca traer soluciones alternativas y bueno, disgustos a la mesa para que se pueda influir un poco en ello. Y ahí quizás quisiera pasar un poquito a preguntarte, Luca, ¿cómo ha sido tu experiencia en Se acabó la fiesta? ¿Cómo ha sido ustedes trabajar en un actual gobierno que está tirado a la izquierda? Ha sido difícil. ¿Cómo es trabajar en un rol de anti-establishment actualmente en España? Bueno, es muy complicado, tan complicado que a nuestro presidente le puede costar una sentencia condenatoria
la lucha es complicada, pero todavía es posible, todavía es posible. Tenemos que aprovechar estos últimos estos últimos resquicios de esperanza, ¿no? Em, con respecto a lo que decías me parece una matización importantísima, ¿no? Acerca de que la corrupción no entiende de colores, no entiende de siglas y afecta a todos por igual, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso es tan importante que el poder no sea absoluto. Porque, bueno, el poder se va a ver corrompido, eso lo sabemos. Mientras exista el Estado, existirá la corrupción, pero por lo menos vamos a intentar que ese poder no sea absoluto para que la corrupción, por lo menos, no afecte a todos los ámbitos de la vida social, sino que se mantenga como algo más o menos excepcional y contra lo cual sea posible reaccionar. El problema es que hemos llegado a un punto, precisamente por la absolutización del poder político propia de nuestro tiempo, en la que, claro, el poder es absoluto y la corrupción, por lo tanto, también se está volviendo absoluta y afectando absolutamente a todo. ¿Qué es lo que estamos viendo con todos los escándalos de corrupción que están saliendo a la luz últimamente, que no son más que la punta del iceberg? Es decir, por debajo de todo eso hay un iceberg mucho más grande eh, que todos sabemos que está ahí, pero del cual pues todavía no podemos hablar pues eh, no sé, con la franqueza, o con la libertad que sería deseable porque, pues, a fin de cuentas todavía no son hechos investigados judicialmente, a lo mejor no lo van a ser nunca y, por lo tanto, pues, no podemos aquí aventurarnos a realizar afirmaciones constitutivas de delito, pero que sabemos que está ahí, que sabemos que está ahí. Pero incluso esa punta del iceberg que ya está a la luz, empieza a ser tan compleja y empieza a ser, que es difícil incluso seguirla, es difícil incluso seguirla. Yo, cuando me dijo Luisfer que le gustaría tratar el tema de la corrupción, pues claro, yo me he tenido que hacer un esquema, me he tenido que poner a estudiar realmente, como si fuera una oposición, porque claro, estos casos, cada uno de ellos, son en sí mismos tan complejos y tan profundos que no son fáciles de explicar y no son fáciles incluso de entender. Y claro, luego ya cuando empezamos a observar las relaciones que existen entre unos casos y otros, la red de corrupción que está siendo ahora mismo investigada y enjuiciada se convierte en absolutamente apabullante, ¿no? Entonces, claro, nos hemos convertido en un estado, por lo menos España, ¿no? Un país en el que la corrupción no es algo anecdótico, que la corrupción está completamente normalizada. Y yo tengo la teoría de que esa normalización, en cierto modo, forma parte de un plan, ¿no? Porque al final lo que escandaliza es lo excepcional. Cualquiera de los escándalos de corrupción que se están enjuiciando ahora mismo en España o incluso investigando, habría determinado la caída de cualquier gobierno europeo. Así, vamos, no tengo la menor duda. En España, en cambio, ni siquiera la acumulación de todos estos casos es capaz de abocar al presidente del gobierno a convocar elecciones anticipadas. No Tal digamos vez, ya, por supuesto, a asumir otro tipo de responsabilidades. tal vez, Eh, Luca, perdón, si nos puedes poner un poquito en contexto para los que no somos españoles, los que no están familiarizados con la situación política española, ¿cómo España llega a ese punto, verdad? Porque viene una España de la crisis del 2008 que le pega muy, muy fuerte al país a largo plazo, la crisis de deuda pública que tuvieron después, los famosos PIGS, ¿verdad? Portugal, Grecia, que quebraron España. ¿Cómo llega España a ese punto de, bueno, tener ahí, porque la verdad es que el tipo es un animal político, eso es indudable, pero para mal, ¿verdad? Un irrespeto completo por la institucionalidad de un país europeo que uno tiene la expectativa de que haya algo más de institucionalidad, ¿verdad? Sin duda lo hay, ¿verdad? Pero donde, como dirías, en otro país europeo ya hubiera caído el gobierno. ¿Cómo llega España a ese punto? ¿Qué es lo que está pasando? Si nos puedes contar un poquito qué es para ya explicarlo bien, qué pasó con el presidente Zapatero, de qué es lo que estamos hablando para no tenerlo en mm, abstracto y qué consecuencias pensás que eso puede tener al corto, mediano y largo plazo. mm. Bien, vamos a ver por dónde empezar. Podemos hacer una introducción muy general, ¿no? Hablando de, bueno, José Luis Rodríguez Zapatero, que en su momento llega al poder en el año 2004
en unas circunstancias muy particulares, probablemente no llega al poder. Yo conozco mucha gente de derechas, abiertamente e inconfundiblemente de derechas, que en su momento votó a Zapatero. Y que luego, evidentemente, pues no se lo han podido perdonar nunca. Pero ¿por qué tanta gente que no es de izquierdas, que no es socialista, en su momento vota a Zapatero? Bueno, pues principalmente por dos cuestiones. La primera es la guerra de Irak, la intervención de España en la guerra de Irak bajo el liderazgo de José María Aznar, que es, bueno, fue una guerra, como bien sabemos, condenada por el Papa, por ejemplo, y bueno, abiertamente, ampliamente rechazada por la mayor parte de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esto fue sin duda un elemento que benefició a Zapatero. Y en segundo lugar, un atentado brutal que se produjo el 11 de marzo del año 2004 en España, que causó, si no recuerdo mal, 182 muertos. ¿Vale? Hubo muchas especulaciones acerca de si había sido un atentado perpetrado por la banda terrorista ETA, una banda terrorista, bueno, que buscaba la independencia del País Vasco, ¿no? O si había sido un atentado islámico, quizá a consecuencia de la intervención de España en la guerra de Irak, o bueno, existían diversas teorías, nunca quedó claro, nunca se esclareció cuál fue la motivación de ese atentado, pero eso también causó un gran descontento, porque por una parte la gente pensaba que podía ser consecuencia de esa intervención de España en la guerra de Irak. También se decía que, bueno, que había sido negligente por parte del gobierno no haber tenido inteligencia de ese atentado, o que si la inteligencia estaba al corriente de que se iba a producir ese atentado, pues no haberlo evitado, ¿no? Todo esto, en definitiva, determinó la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, que se mantuvo 8 años, ¿no? Bueno, no sé si 8 o 7, porque tuvo que adelantar finalmente elecciones bajo su gobierno. España se hundió económicamente, la tasa de paro alcanzó niveles históricos, el, la burbuja inmobiliaria. Bueno, es verdad que fue una época de crisis económica en todo el mundo, pero España la sufrió de una manera muy particular, hasta el punto de que se vio obligado a convocar elecciones, anticipar elecciones en el año 2011. En esas elecciones obtuvo mayoría absoluta el Partido Popular, ¿verdad? Liderado entonces por Mariano Rajoy. El Partido Popular incumplió todas sus promesas electorales. Eh, se reveló como lo que nunca ha dejado de ser, que es un partido de izquierda más, un partido socialdemócrata moderado, pero un partido de centroizquierda, en definitiva. Em, en las elecciones de 2015, 2016, bueno, las siguientes elecciones, el Partido Popular ya obtuvo una mayoría simple, por lo tanto, no una mayoría absoluta, es decir, una mayoría un poco más inestable. Eh, y en el año 2018, también como consecuencia de algunos casos de corrupción que afectaron al Partido Popular, prosperó una moción de censura contra Mariano Rajoy, gracias a la traición del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco, que en cada momento apoya al mejor postor, ¿no? Tenemos un sistema electoral también que favorece a las fuerzas regionalistas y nacionalistas. Están en algunos casos sobre representadas, en otros casos no, pero en el caso del Partido Nacionalista Vasco sí, y es muy habitual que un gobierno, como es el caso actual, ¿no? Que un gobierno español dependa del apoyo de fuerzas nacionalistas y, por lo tanto, se vea sometido al chantaje de fuerzas nacionalistas. Claro, los nacionalistas en cada momento apoyan al mejor postor, a quien más les puede beneficiar, a quien más dinero les puede dar, etcétera. Y claro, pues en ese momento, en 2018, vieron que era momento de cambiar, era la hora de cambiar de chaqueta, ¿no? Pues traicionaron a Mariano Rajoy, apoyaron la moción de censura contra Rajoy, liderada por Pedro Sánchez, encabezada por Pedro Sánchez, y ese es el momento en el que Pedro Sánchez llega al poder. En el año 2019 gana las elecciones, en un primer momento con una mayoría más abultada, pero bueno, siempre con mayoría simple, es decir, siempre teniendo que pactar. Em, Pedro Sánchez tiene
quien lo conozca mínimamente sabe que tiene un serio problema de narcisismo. Entonces él siempre está convencido, no sabemos si genuinamente, pero bueno, más o menos convencido, de que él merece más de lo que tiene y de que él es más amado por su pueblo de lo que realmente es. Entonces, en ese año 2019, al ver que no tenía mayoría absoluta, él vuelve a convocar elecciones convencido de que en un segundo intento va a obtener la mayoría absoluta. Bueno, su resultado es todavía peor y ahí se ve obligado a pactar con Podemos, que en ese momento era, bueno, era el partido de extrema izquierda, en definitiva, ¿no? Em, Pablo Iglesias, pues probablemente lo conoceréis porque Que irónicamente viaja parece mucho por Hispanoamérica. sí. no, parece ser el inicio del fin de Podemos eso, ¿verdad? Irónicamente, porque ahora desapareció el mapa Sí, político. sí, sin duda. De hecho, Pablo Iglesias lo vio clarísimo y no tardó él fue nombrado vicepresidente y bueno, no duró tampoco mucho en el cargo porque él mismo se dio cuenta de que le estaba perjudicando, de que apoyar a Pedro Sánchez, pues que Pedro Sánchez le estaba eclipsando a él, ¿no? Em, y estaba contaminando pues esa supuesta rebeldía juvenil de su partido, ¿no? Se había convertido en definitiva en un partido más del establishment. Y bueno, y de hecho a Pedro Sánchez le salió muy bien la jugada, porque hoy por hoy la izquierda, a la izquierda del PSOE es marginal, ¿no? Son fuerzas ya prácticamente marginales y quien ha conseguido agrupar a la izquierda ha sido básicamente Pedro Sánchez. Bien, entonces, poco a poco, ya en esa primera legislatura de Pedro Sánchez a partir del año 2019, con el apoyo con el apoyo de Podemos, em, ya de Podemos y de las fuerzas nacionalistas catalanas también, hay que tenerlo presente. Ya van aflorando escándalos de corrupción, sobre todo relacionados con el COVID-19. ¿Qué pasa en el COVID-19? Que se suspende la vigencia de la ley de contratos del sector público de tal manera que cualquier administración puede comprarle lo que quiera con dinero público a quien quiera, fuera de todo control, ¿no? Entonces, claro, ahí los socialistas se ponen las botas y se crea una trama de compra de, por ejemplo, lo más destacado fue la compra de mascarillas. Probablemente hubo mucho más, pero lo que se está investigando y enjuiciando ahora mismo es la compra de mascarillas, ¿no? Bueno, millones de euros, ¿no? Malversados en compra de mascarillas a empresas que no existían o a precios 4 o 5 veces superiores al precio de mercado, ¿no? Que uno decía, bueno, pero ¿por qué están comprando mascarillas a este precio si yo me meto en internet, en Alibaba y puedo comprarlas 4 veces más baratas? ¿Por qué el gobierno se las está comprando a quien las vende 4 o 5 veces más caras, ¿no? El gobierno central y los gobiernos autonómicos, por supuesto. Y en ese contexto, Alvise Pérez es el primero que empieza a denunciar estos indicios de corrupción, ¿no? En su canal de Telegram. Telegram, pues, se ha convertido en el último reducto de libertad comunicativa, ¿no? Eh, un, em, un oficial del ejército, no sé si era un coronel, reconoció abiertamente que se estaba monitorizando el uso de las redes sociales para prevenir desafecciones al gobierno por parte de la sociedad, ¿no? O sea, hemos llegado a ese punto. Bueno, pues Telegram al final es el único, hoy por hoy es el único canal no controlado, no políticamente controlado de comunicación, ¿no? Y a través de ese canal, Alvise Pérez se convierte en el centralizador de la corrupción, porque hasta entonces, ¿quién había denunciado la corrupción? Los medios de comunicación, ¿no? Tradicionalmente, pues ha habido gobiernos que han caído por portadas de periódicos, ¿verdad? Esto tradicionalmente ha sido así. El periodismo nació para controlar al poder a través de la información, ¿no? Cuando los medios de comunicación tradicionales dejaron, se vendieron, ¿no? En definitiva, al poder político y dejaron de cumplir esta función pasó a desempeñarla las redes sociales, ¿verdad? En España teníamos una denuncia más o menos descentralizada de corrupción
a través de las redes sociales y no siempre fiable, porque siempre existe el problema de los bulos, el problema de la desinformación, ¿no? De las fake news, etcétera. Y en este contexto, al final Alvise consiguió centralizar esas denuncias de corrupción, también a través de filtros muy rigurosos. Es decir, Alvise se ha podido equivocar alguna vez al denunciar alguna o al publicar alguna información, y cuando se ha dado cuenta de que aquello no se correspondía con la realidad, inmediatamente lo ha eliminado. Se ha podido equivocar, pero nunca ha engañado deliberadamente por conseguir más likes o por conseguir más suscriptores, ¿no? Entonces, claro, eso también le ha dado una buena reputación, ¿no? Como activista contra la corrupción. Bueno, pues es en esa primera legislatura cuando Alvise se convierte en un personaje muy destacado, ¿no? Em, Como sabemos, en las elecciones de 2023, pues Pedro Sánchez, a pesar de perder buena parte de sus apoyos, una vez más se ve en condiciones de gobernar con el apoyo de la extrema izquierda y con el apoyo de los nacionalistas, ¿no? Claro, esto también ha sido siempre muy polémico, porque las concesiones que Pedro Sánchez ha tenido que hacer a comunistas y sobre todo a nacionalistas han sido absolutamente desproporcionadas, ¿no? Bajo todo punto de vista. En España tuvimos un golpe de Estado en Cataluña, ¿verdad? El 1 de octubre de 2017. Bueno, pues evidentemente los responsables de ese golpe de Estado, que buscaba la independencia de Cataluña, tuvieron que enfrentarse, pues, a sentencias penales, a sentencias condenatorias, ¿no? En algunos casos de muchos años de prisión. Bueno, pues Pedro Sánchez, a cambio de los apoyos de las fuerzas nacionalistas, los ha indultado a todos, ¿no? Em, y es más, ha reformado el Código Penal para que eso no les vuelva a pasar, ¿no? Pues, por ejemplo, para que los delitos de malversación cometidos por el gobierno catalán en ese contexto, pues ya no sean punibles, por poner un ejemplo, entre muchísimos ejemplos que podríamos poner, ¿no? Bueno, entonces al final es todo una trama de corrupción con implicaciones políticas muy importantes, porque eh, para los beneficiarios de esas tramas de corrupción es fundamental que Pedro Sánchez se mantenga en el poder con todos sus tentáculos institucionales, y al mismo tiempo, pues para Pedro Sánchez ya de alguna manera es cautivo de toda esa corrupción que por lo menos ha tolerado. Luego ya veremos, las investigaciones judiciales dirán si algo más que tolerado, pero por lo menos no ha hecho nada contra ello, ¿no? No, dice, yo es que no sabía nada. Bueno, pues si no sabías nada, peor todavía, que no es el caso, pero peor todavía, porque entonces quiere decir que eres absolutamente ciego y que por lo tanto no estás capacitado para gobernar un país, ¿no? Si no ves que tu mano derecha está corrupta hasta la médula, que cuando finalmente la situación es insostenible y lo sustituyes por otro número 2, ese número 2 también está corrupto hasta la médula, que tu mujer está presuntamente, potencialmente corrupta hasta la médula, que tu hermano está, vamos, que le han sacado un puesto de trabajo en unas condiciones absolutamente lujosas por ser tu hermano, ¿no? O sea, quiero decir, si no te has enterado de nada de eso, es que tampoco estás capacitado para gobernar un país, porque precisamente él se ha presentado siempre como una persona perspicaz, una persona inteligente, una persona avispada. Bueno, pues evidentemente, si no te has dado cuenta de todo eso, será que no lo eres tanto, ¿no? Pero ya digo, esa sería la hipótesis más favorable para Pedro Sánchez, que no es la hipótesis por la que yo personalmente me decanto. Perdón, me he enrollado muchísimo. No sé si con esto más o menos es que he intentado hacer un resumen brevísimo de Sí. todo, que no es nada No, fácil. No sé si más o menos ha un buen quedado resumen. un poco más Tal claro. vez, no O sé si a lo yo si mejor lo querés. he, lo No, o he... sea, está perfecto. Yo tal vez para aterrizarlo un poco en lo que estás haciendo, y bueno, Diego, igual si querés comentar, ¿verdad? Yo preguntarte, bueno, entonces contanos qué se acabó la fiesta, ¿verdad? Esa es mi Parece muy pregunta, buena pero no pregunta. sé, Diego, si querés comentar.
que el nombre también llama la atención y tal vez si nos puedes contar qué se acabó la fiesta y qué los diferencia de los partidos políticos tradicionales y cómo es que se hace política en la actualidad, ¿verdad? Porque antes era, bueno, los mitines tradicionales, tal vez pautadas en la televisión, en el periódico, pero ahora ya no es así, ¿verdad? Entonces, bueno, entiendo yo que se acabó la fiesta, ni siquiera hace muchos mitines así en persona, ¿verdad? Sino que ha sido más por redes sociales. Corregime si estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las redes sociales han sido nuestro instrumento principal. Bueno, antes de se acabó la fiesta, el instrumento básico de Alvise, ¿no? Alvise Pérez, todas estas denuncias de corrupción las canalizó a través de redes sociales, principalmente Telegram. Digo principalmente Telegram porque de otras pues le cerraban la cuenta, en Twitter tuvo la cuenta cerrada mucho tiempo, por ejemplo, ahora creo que ya vuelve a funcionar, pero bueno. Fue a través de las redes sociales que se hizo esto. Y luego también otro tipo de acciones de presión, ¿no? Pues por ejemplo, claro, si Alvise Pérez se entera de que Pedro Sánchez va a cenar esta noche en este restaurante o que va a darse un baño de masas a esta caseta de la Feria de Sevilla, pues claro, una hora antes de que eso suceda, Alvise organiza a sus ardillas, ¿no? Sus seguidores recibimos la denominación de ardillas, porque la ardilla, el símbolo es magnífico, ¿no? Porque la ardilla está ahí viéndolo todo, pero tú muchas veces ni siquiera eres consciente de su presencia, ¿no? Eso es lo que, lo que les pasa a los políticos, que ellos piensan que nadie les está viendo, que nadie les está escuchando, pero ahí hay una ardilla que puede ser su camarero, que puede ser su secretaria, que puede ser... eh, mm, iba a decir otra cosa un poco más soez, pero prefiero... prefiero Podemos imaginarlo, podemos imaginarlo. que puede ser cualquiera, cualquiera puede ser una ardilla que está ahí grabando su conversación o haciéndoles fotos, ¿no? Entonces, claro, también a través de las redes sociales, o sea, las redes sociales han permitido organizar a las acciones de las ardillas de una manera mucho más eficaz de como, pues, de lo que habría sido un medio de comunicación tradicional, ¿no? Tú no puedes organizar una concentración alrededor de un restaurante en el que está cenando Pedro Sánchez a través de una carta al director del periódico El Mundo, evidentemente, ¿no? Lo tienes que hacer a través de las redes sociales. Las redes sociales han permitido eso. Entonces, claro, es verdad que pues, las redes sociales, a través de las redes sociales se pueden hacer muchas cosas muy reprobables. Las redes sociales presentan grandes problemas, se presenta el debate de si se le debe prohibir a los menores de edad o de cierta edad, etcétera, pero también las redes sociales, en muchos aspectos, han sido la salvación política de las sociedades occidentales y de las no occidentales también, porque sabemos que también a través de las redes sociales se organizaron, por ejemplo, en el mundo árabe, ¿no? Pues las revueltas de la primavera árabe que condujeron al derrocamiento de dictadores que habían permanecido en el poder 30 o 40 años, ¿no? Entonces las redes sociales tienen un potencial maravilloso si se utilizan al servicio del bien, ¿no? Pues sí, el papel de las redes sociales ha sido fundamental y sigue siendo fundamental. En cuanto a se acabó la fiesta, como tal, realmente surge de una manera muy accidental, de una manera muy accidental y muy accidentada, ¿no? Em, en el año 2024 Alvise Pérez ya veía que precisamente como consecuencia de la reacción del régimen, del establishment contra sus actuaciones y contra el protagonismo que ya estaba comenzando a adquirir, pues veía que era muy probable meterse en problemas con la justicia, a pesar de que hasta el momento, como digo, no tiene ninguna sentencia condenatoria, veía que, bueno, pues que eso podía ser una amenaza importante. Entonces, decide presentarse a las elecciones europeas con el fin básico de obtener la inmunidad. Además, él lo dijo abiertamente, él no engañó a nadie, él no ofrecía pues, grandes programas de política económica o de política monetaria para el Banco Central Europeo. No, 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 él em, siempre ha sido sincero, siempre ha dicho pues, que en ese momento era importante obtener la inmunidad que te da la condición de europarlamentario
pues precisamente para poder seguir haciendo lo que llevaba ya varios años haciendo, ¿no? Que era, en definitiva, pues denunciar la corrupción y arrojar luz sobre la realidad del gobierno de Sánchez, entre otras cosas, ¿no? Bueno, entonces en ese momento se decide presentarse a las elecciones europeas. ¿Qué pasa? Que él intenta registrar un partido para presentarse a las europeas, pero el Ministerio del Interior, que es el que se encarga del registro de partidos políticos, pues evidentemente depende del gobierno de Sánchez y le puso todos los problemas del mundo, incumplió plazos para registrar su partido político. Total, no fue capaz de constituir un partido político a tiempo, pero lo que sí pudo hacer fue registrar una figura electoral que hasta entonces no se había usado, yo creo que nunca, que es la agrupación de electores. Él se presentó a las elecciones europeas con una agrupación de electores. ¿Y cómo se llamó esa agrupación de electores? Se acabó la fiesta. El nombre, vamos, me pareció maravilloso y me sigue pareciendo. Es muy llamativo, sí, fácil de recordar también. Sí, y además es muy representativo de la naturaleza de este movimiento, que no es un movimiento, digamos, ideológico, doctrinal, no es el Partido Obrero de Unificación Marxista, no es el partido liberal, pero de los liberales clásicos de Benjamin Constant y no de los libertarios de Frédéric Bastiat. No, no es eso. Es un es una comunidad de ardillas, una comunidad de activistas anti-establishment dirigida a luchar contra este sistema partitocrático y corrupto, en definitiva, ¿no? Es decir, más simplemente expresado, es un movimiento de ciudadanos normales, de personas libres, dirigida a que se les acabe la fiesta a los políticos, ¿no? Se trata de arruinarles el botín. Nos han estado robando durante mucho tiempo. Va a ser imposible que devuelvan todo lo que han robado o incluso una pequeña parte de lo que han robado, pero por lo menos vamos a amargarles el botín, ¿no? Por lo menos que no puedan salir a la calle. Que si intentan tomarse una cerveza en un restaurante, pues que ahí vamos a estar nosotros, ¿no? Pues haciéndoles sentir el desprecio del pueblo español, por poner un ejemplo, ¿no? Que si, por supuesto, que si conseguimos entrar en las instituciones, pues vamos a denunciar todo lo que está pasando dentro de las instituciones, que es lo que está haciendo Alvise Pérez desde el Parlamento Europeo, ¿no? Yo nunca había visto lo que realmente sucede en el Parlamento Europeo. Lo que realmente sucede en el Parlamento Europeo es que cuando hay pleno, en muchas ocasiones el Parlamento está completamente vacío, prácticamente vacío. Sus señorías llegan, fichan, por supuesto, para cobrar la dieta, no es nada desdeñable la dieta por asistir al pleno, pero luego ni siquiera asisten, se van de fin de semana. Como los plenos son los viernes, pues fichan y se van a pasar el fin de semana pues, a sus países de origen, donde normalmente pues, hace mejor tiempo que en Bruselas, en otros casos no, pero bueno, a sus Dice países está familiarizado con el clima de Bélgica. Yo viví en Liège, estuvo 6 meses. Ah, sí. Terrible, terrible clima. Sí, sí, sí. Claro, sí, yo lo entiendo, pero hombre, entonces no seas eurodiputado, ¿no? Si no eres capaz de pasar un día a la semana en un pleno para ganarte esa dieta millonaria que estás cobrando. Yo tampoco sabía lo que cobraba un eurodiputado, o sea, sabía que más o menos cobraban bien, pero no sabía que podían llegar a embolsarse 30.000 euros al mes, entre dietas, ayudas a la promoción política, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, todo eso lo sabemos gracias a Alvise Pérez. Bueno, estamos subvirtiendo o estamos derrocando la partitocracia. Pues no sé si lo vamos a conseguir, pero por lo menos les estamos amargando un poco el botín, ¿no? Es decir, por lo menos cuando esos eurodiputados, que ya empezamos a saber quiénes son, vuelven a España y la gente los ve por la calle y los reconoce, pues por lo menos tiene la oportunidad de expresarles su opinión acerca del uso que están haciendo del dinero público, ¿no? Por ejemplo,
Las elecciones europeas fueron un éxito. Alvise Pérez, en principio su intención era sencillamente, pues, o bueno, quiero decir, su previsión era, en el mejor de los casos, ser elegido él y obtener la inmunidad. Bueno, pues obtuvo 3 eurodiputados, él y 2 más, ¿no? Obtuvo más de 800.000 votos en toda España. Entonces, en ese momento, pues se vio que existe un apoyo popular importante para la labor que está realizando Alvise. Y que la mejor manera de canalizar ese apoyo, pues era constituir un partido político, que por supuesto nos pusieron muchísimas trabas, tardamos muchísimos meses, fue una odisea, pero al final terminamos constituyendo un partido político con ese nombre. Se acabó la fiesta, pues para seguir haciendo lo que Alvise llevaba tanto tiempo haciendo, pero con las armas que todavía podemos aprovechar del mismo sistema y por lo tanto hacerle más daño al sistema, ¿no? Somos un virus benigno inoculado dentro del sistema para destruirlo desde dentro. Qué interesante, Luca. Y te voy a interrumpir un momento porque, mira, esta labor es como de una mano intangible, como se menciona en el republicanismo, que hace la diferencia, que no necesariamente está ejerciendo los poderes institucionales, pero que está influyendo para que el funcionamiento sea mínimamente mejorado. Pero quiero traer también un poco a contraste lo que sucede aquí. Tal vez digo que qué es la mano intangible para quien no entiende. Perfecto, Porque perfecto. es un poco, es Sí. simple pero complicado. ¿Ah? Total. Es, digamos, acciones en las cuales la ciudadanía demuestra su rechazo a el comportamiento de un político, de una autoridad, o su rechazo a una norma moral. Por ejemplo, ser impuntual es una norma moral y la mano intangible es expresar de una forma bastante fuerte o de una forma clara que se tiene disgusto por el que una persona haya llegado de manera impuntual. Y es como una forma de Sí. influir y no es, digamos, Sí. esta mano invisible, sino que es una mano intangible. ¿Añadirías un poquito más por ahí, Luis Fer? Solo para cerrar, porque sé que estás argumentando más, pero en otras palabras, a mí me encanta el término porque en Guatemala estamos muy acostumbrados a dejar pasar a la gente que se comporta mal, ¿verdad? Y ese concepto es muy bueno porque en otras palabras es hacerle sentir vergüenza al que está haciendo malas cosas, ¿verdad? O sea, si alguien se pasa un semáforo en rojo, en vez de aplaudirlo, en vez de ignorarlo, lo hace sentir mal de alguna forma, aunque sea con una mala cara que le hagas, ¿verdad? Que es un poco lo que explicaba Luca, pero bueno, perdón, Diego. Sí, totalmente. Y a eso quería llegar, que en culturas como las latinoamericanas o por lo menos la guatemalteca, el expresar el disgusto de manera frontal no es la primera opción. Tratamos de ser muy diplomáticos, muy correctos, etcétera, pero creo que ahí estamos cometiendo un error porque nuestros políticos son realmente la cara del descaro. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ser apenados y vamos a evitar expresar frontalmente nuestro disgusto a sus acciones o sus decisiones? Y yo creo que eso es algo que están canalizando muy bien en Se Acabó la Fiesta, porque es un activismo en donde se hace sentir la presencia del ciudadano que está participando para expresar su disgusto por algunas acciones políticas. Me parece muy interesante y me gustaría mucho ver un movimiento similar aquí en Guatemala, pero también soy un poco escéptico porque mm, la participación ciudadana acá es muy limitada. Quizás nosotros en este podcast tenemos mucha más participación ciudadana que el promedio de la población. Y lamentablemente, mientras más cerca está uno de las autoridades, mientras más está auditándoles, más está haciéndoles sentir el disgusto, es cuando ellos se sienten presionados para cambiar sus comportamientos. Entonces, me parece muy interesante el enfoque y tal vez te preguntaría también si es un enfoque bastante pragmático en términos de ideologías, si Se Acabó la Fiesta es más enfocado en esa expresión del disgusto o es un poquito más tendiente a ideas liberales, de derecha o ideas progresistas, etcétera. No sé si nos pudieras contar un poquito más de ello.
Perfecto. Me ha parecido una observación magnífica la de la mano intangible. Efectivamente es eso. Aspiramos también a ser cada vez más tangibles, pero por lo pronto, efectivamente esa es la idea. Y tampoco quiero aquí trasladar la impresión de que el pueblo español sea un pueblo, digamos, agitador por naturaleza, porque lo cierto es que en las últimas décadas el pueblo español ha sido siempre muy sumiso y pues muy similar, ¿no? Su carácter ha sido muy similar al que tú escribías, ¿no? En los latinoamericanos, eh, de, bueno, evitar siempre el conflicto, buscar vías diplomáticas o incluso ignorar los problemas simplemente por evitar que escalen, ¿no? Esa ha sido también la actitud del pueblo español durante mucho tiempo, em, lo cual es atribuible pues a la Guerra Civil Española, ¿no? La Guerra Civil Española que, bueno, pues entre 1936 y 1939 pues se cobró cientos de miles de víctimas de ambos bandos. Entonces, el pueblo español desde ese momento, de alguna manera, tuvo muy claro que lo más importante era evitar que eso volviera a suceder. Y que si para evitar que eso volviera a suceder había que tragar y había que callar, pues que merecía la pena hacerlo, ¿no? Esa ha sido nuestra actitud hasta hace muy poquito tiempo. ¿Qué pasa? Que llega una generación, la generación nacida ya a partir de la década más o menos de 1980, quizá 90, yo soy el 92, que ya, pues evidentemente no queremos volver a la guerra civil bajo ningún concepto, pero vemos que ya queda lo suficientemente lejos como para empezar a levantar la voz. Es decir, creemos que hay un límite a lo que debemos estar dispuestos a aceptar por ese fantasma lejano de la guerra civil, ¿no? Entonces, no vamos a volver a la guerra civil por alzar la voz contra el sistema partitocrático que nos saquea. Eso, por una parte, ¿no? Y bueno, yo creo que también, por hacer un pequeño inciso, yo veo auténtica estupefacción entre los corruptos o presuntos corruptos que están siendo ahora mismo juzgados. Veo auténtica estupefacción en sus caras, ¿no? Porque ellos nunca pensaron que esto fuera a pasar. La impunidad durante tanto tiempo había estado tan normalizada que, claro, ellos nunca pensaron que esto pudiera llegar a pasar, que pudieran llegar a caer, ¿no? Entonces eso también es muy significativo, creo yo. Creo efectivamente que es una buena noticia que las sociedades lleguen a ser lo suficientemente críticas, pues como para decir basta y que estos comportamientos dejen de quedar impunes, ¿no? Eso por una parte. Luego, en lo relativo a al posicionamiento ideológico, programático de Se acabó la fiesta, bien, es una buena pregunta. Y si me permitís, tal vez, Luca, yo, ya que vas a empezar a explicar eso, Sí. desde la perspectiva libertaria o liberal clásica de los clásicos, como estabas diciendo en broma, eh, a veces hay mucha resistencia a involucrarse en política, ¿verdad? Es como, yo tengo todas las ideas correctas, yo sé cómo resolver esto, pero meterse en política implica, es contradictorio con mis principios liberales clásicos de no Estado, de Estado mínimo. Entonces es como eso, ¿verdad? O sea, yo sé todo, pero no me involucro porque va en contra de mi ideología, cuando realmente lo que vemos es que pues el Estado se cambia desde participando en él, ¿verdad? Tal vez en algún punto mencionaste el tema de la esperanza, ¿verdad? Yo lo vinculo porque también siento que hay mucha, y Diego preparó unos datos, ¿verdad? En Guatemala también hay una desafección con el sistema político, ¿verdad? El Congreso es la institución más rechazada del país, el 70 y pico% de los guatemaltecos cree que el país va en el rumbo equivocado, hay una desconfianza a todo el sistema político, ¿verdad? Los jóvenes no nos identificamos con ningún partido político, entonces tal vez mi pregunta es un poco, y vinculándolo, ¿verdad? O sea, ¿por qué molestarse en involucrarse en política, ¿verdad? O sea, podrías estar ahí muy tranquilo en Córdoba, así paseando con tu hijita, ¿verdad? Ignorando, ¿verdad? Un poquito, viviendo en tu burbuja, estás lejos de Madrid, o sea,
¿Por qué tomar esa decisión y tal vez con un poco para ir concluyendo y cerrando, para no alargarnos demasiado, que nos contés por qué te tomas la molestia de involucrarse en política si un joven de Guatemala, de España, de cualquier país latinoamericano te está escuchando? eh, ¿Cómo haces para no perder la esperanza de decir, "Ah, igual nada va a cambiar, están ahí todos en Madrid, nadie me va a hacer caso, nadie me va a escuchar, ¿para qué molestarme? Mejor tengo mi trabajo de 8 a 5, me desconecto y me pongo a ver Netflix en la noche y no me interesa nada de esto porque no, nada va a cambiar, ¿verdad?" Entonces, un poco ahí, ¿verdad? ¿Por qué te involucras en política? ¿Cómo mantienes esa esperanza? ¿Y qué propone Se acabó la fiesta, tal vez para cerrar, ante todo este panorama? Mm. Pues me parece muy buena pregunta, muchas preguntas en una. Voy a intentar ser sintético. Em, yo estuve trabajando en Irlanda en el año 2021. Yo ahí estaba bastante bien, porque Irlanda es de los países más habitables, a pesar del clima, uno de los países más habitables de Europa, ¿no? En todos los sentidos. Yo estuve muy bien ahí, tenía la posibilidad de quedarme también. Y bueno, pues en un momento dado, eh, pensándolo fríamente, al final decidí volver. Decidí volver a España, pero también me dije, si vuelvo a España es para pelear, no es para trabajar de 8 a 5 y dedicar las tardes a ver Netflix y beber cerveza. Es para pelear, ¿no? Y es para morir con las botas puestas, al final, ¿no? Que es la manera más digna de morir, ¿no? Y probablemente la menos dolorosa, ¿no? En el fragor de la batalla, quiero decir, si esto no tiene solución, por lo menos que no sea porque, porque nadie intentó ponerle solución, ¿no? Iván Espinosa de los Monteros, con el cual nos hicimos una foto, ¿verdad, Luis Fera? Sin Ha Madrid, ahí publicado por un ahí libro tengo que se la foto, sí. llama... Sí. Sí, sí. Y se llama así, ¿no? España tiene solución. Yo lo dudo seriamente, dudo que España tenga solución porque creo que hay un problema cultural, de base, intelectual y moral que tiene quizá difícil solución, pero, eh, pero si no tiene solución, por lo menos que no sea porque nosotros no hemos intentado poner la solución, porque nosotros no hemos intentado salvar este país, ¿no? Entonces, volví con ese espíritu, quizá un tanto quijotesco, un tanto, romántico y quizá un tanto suicida, pero bueno, no sé si con mayor o menor razón, pero ya la decisión es irrevocable, así que no queda otra que seguir luchando. Efectivamente, la política es la actividad que yo reputo más opuesta a mi personalidad, por lo que tú dices. Por una parte, efectivamente, existe ese conflicto ideológico de, bueno, yo soy liberal, yo liberal libertario, de hecho, como diría Milei. Entiendo que la libertad, que para mí es un valor fundamental, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿no? Entonces, claro, entrar en política es precisamente, mm, de una manera u otra, pretender imponer algún proyecto de vida social al prójimo, ¿no? Pero bueno, quiero decir, al final, ese proyecto puede ser precisamente el respeto de la libertad del prójimo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los liberales, pues tampoco podemos resignarnos a que nuestra acción política esté completamente vetada, porque si no, al final es una manera de renunciar también a la libertad como ideal, ¿no? Si la libertad, la defensa de la libertad es la defensa contra los enemigos de la libertad, ¿no? Y hoy por hoy la única manera de defenderse es a través de la acción política. Es verdad que yo creo que la mayor contribución de Alvise ha sido esa, esa lucha política, pero en la periferia de lo político, ¿no? Es decir, sin necesidad de entrar en las instituciones, el daño que le puedes hacer a las instituciones, yo creo que eso ha sido uno de los grandes logros de Alvise. Pero ojo, es que desde dentro de las instituciones puedes hacer todavía más daño, y puedes hacer todavía más bien. Entonces,
yo creo que es un paso necesario, aunque sea un paso muy engorroso para personalidades como la mía, que, personalmente yo, soy un profesor de universidad que disfruta mucho con su trabajo. A mí me gusta mucho, enseñar, pero más todavía, estudiar y escribir y publicar, ¿no? O sea, mi vida natural, mi proyecto natural de vida sería ese. Para mí meterme en política es un engorro. Renuncio a muchas cosas, que preferiría hacer con mi tiempo y con mis esfuerzos que estar en política. Eh, pero creo también que es la única manera de mirarse al espejo dentro de 30 o 40 años, ¿no? O mirar a la cara a tus nietos dentro de 30 o 40 años, y decirles, bueno, sí, España se hundió, pero no fue por culpa mía. Yo hice todo lo que pude por evitarlo, ¿no? Eso en lo que se refiere a mi implicación política, ¿no? En Se acabó la fiesta. Y luego la otra parte de la pregunta. Y en ese sentido, considerando todo eso, Mm, y tal vez la última pregunta y podemos hacer una segunda parte después. Por supuesto. Y dentro de todo eso, ¿qué propones? Acabó la fiesta, destruir el Estado, romperlo todo, cambiar las cosas. Decías que eras un virus ahí, pero yo lo veo un poquito más como un remedio dentro de un cuerpo enfermo. Yo lo veo un poquito al revés. Entonces, contanos qué propone ese remedio que quieren darle de tomar a los españoles. Bueno, el propósito principal, como decía antes, es arruinarle el botín a los políticos. Es decir, que por lo menos, puedan, en la medida de lo posible, podamos amargarles esa vida de lujo que ellos pretendían darse con el dinero saqueado a los españoles, pues por lo menos, amargarles eso. Eso, si ya hemos hecho eso, ya hemos hecho bastante, ¿no? Ya hemos hecho bastante. Pero bueno, además, si somos capaces de entrar en las instituciones, pues, por supuesto, también tenemos políticas constructivas. Es verdad que lo que más nos ha caracterizado hasta ahora ha sido esa vertiente destructiva, ¿no? Que no es poco. Pero también hay una vertiente constructiva y yo creo que ahí es donde yo he podido aportar más y puedo aportar más a este proyecto. Yo cuando me reuní en su momento con el secretario de organización antes de constituirse el partido, yo se lo dejé muy claro. Digo, yo no soy político ni pretendo serlo. Yo no, si colaboro con Alvisen no es para ser alcalde de mi pueblo, no es para ser Ya ministro. veremos. Ya veremos, no ya nunca porque... No, 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 ni de broma, vamos. No, no, no. Yo le dije, yo lo mejor que puedo hacer es trabajar desde la sombra en, en contribuir a delinear un programa electoral, un proyecto programático para Se acabó la fiesta. Porque creo que, bueno, que hay muchas cosas que se podrían hacer para, pues para darle más libertad a los ciudadanos o para resolver ciertos problemas, para recuperar también la salubridad de nuestras instituciones, de nuestra vida institucional, devolver la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, etcétera, etcétera. Creo que hay cosas que se pueden hacer y que otros partidos pues no parecen muy dispuestos a hacerlas, ¿no? Entonces, vamos a proponer esto. Que si al final, nuestro papel se reduce a hacer daño a la putrefacción del sistema partitocrático, bueno, pues bastante es. Pero si además, logramos alcanzar una representación institucional suficiente como para imponer determinadas políticas, pues también tenemos que estar preparados para hacer eso. Y yo creo que vamos, en las elecciones regionales que ha habido hasta ahora, yo me enorgullezco, ¿no? De haber jugado, de haber desempeñado un rol bastante importante en esta vertiente programática, ¿no? Del partido. Y bueno, creo que puedo seguir haciéndolo. Si el partido pues sigue confiando en mí, pues seguiré a disposición para desempeñar esta tarea lo mejor que pueda. Em, una vez más, no sé si me he apartado demasiado de tu pregunta o si o No, más obvio, no sé. yo, de mi parte no sé, Diego, si tenemos preguntas, yo Bueno, sí, ¿qué agradecer. podemos hacer concretamente, no? Sí. Pedías a lo mejor, pues, alguna medida concreta.
Bueno, es que uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que las medidas necesarias, buena parte de las medidas necesarias para reconducir la situación política del país tienen que ser reformas constitucionales. Entonces, es verdad que esto es algo a lo que la sociedad le tiene en general mucho pavor, porque parece algo así como replantearse los fundamentos de la transición democrática que se produjo a la muerte de Franco, ¿no? La reconciliación entre los españoles, parecía que este era el contrato social de la Nueva España, y replanteárselo pues siempre es una cuestión polémica, pero eh, por ejemplo, desde la izquierda ya se habla de reformas constitucionales de manera bastante firme, y pues yo creo que desde lo que no es la izquierda también se tiene que perder el miedo a plantear reformas constitucionales, sobre todo cuando es que son absolutamente necesarias para recuperar nuestras instituciones, ¿no? Por ejemplo, la independencia del Poder Judicial. em, Tiene que partir de una reforma constitucional. Nuestra Constitución, por desgracia, no fue lo suficientemente clara a la hora de diseñar los mecanismos que debían garantizar la independencia del Poder Judicial, y pues la única manera de resolver esto es una reforma constitucional. Es verdad que aparte de la reforma constitucional hay que hacer más cosas, pero esto tiene que partir de una reforma constitucional, ¿no? Entonces, nosotros vamos a la base. Eso yo creo que también es algo que nos distingue de otros partidos, que nosotros vamos a los fundamentos del problema. No nos conformamos con maquillajes, no nos conformamos con intentar presionar para que los nuestros formen parte del Consejo General del Poder Judicial y así de alguna manera hagan de contrapeso a los jueces nombrados por el Partido Socialista. No, no, hay que ir a la raíz de los problemas. Hay que despolitizar completamente la justicia, y la elección de los órganos de gobierno del Poder Judicial pues tiene que ser una elección o por sorteo o entre los mismos jueces, pero no puede ser que los políticos, es decir, el Congreso y el Senado, jueguen ningún tipo de papel en el nombramiento de los jueces, porque esos jueces son precisamente quienes tienen que controlar la actuación de los políticos. Entonces, ¿qué van a controlar si son elegidos por los mismos políticos? De hecho, es un milagro a mi juicio, que en la situación actual todavía haya jueces dispuestos a jugarse su carrera, e incluso me atrevería a decir que más que su carrera, y ahí lo dejo, para investigar los casos de corrupción que afectan a este gobierno. Es un auténtico milagro, pero es algo auténticamente heroico. Por ejemplo, no solamente los jueces, sino el director de la unidad de la Guardia Civil encargada de la investigación de la corrupción, eh, durante la investigación de estos casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez, se le han abierto 3 expedientes disciplinarios. Claro, o sea, es una profesión de riesgo luchar contra la corrupción en este país, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso también te da esperanzas, ¿no? Cuando ves que hay españoles dispuestos a cumplir con su deber a pesar de todas las dificultades, a pesar de toda la adversidad, pues uno no puede dejarlos solos, ¿no? Bueno, no, muy, muy claros tus mensajes. Felicitarte, Luca, de mi parte, por la valentía de involucrarte en eso. Mi conclusión es, Guatemala es hija de España, definitivamente, porque mencionas cosas que suenan muy similares acá, pero no, agradecerte, Luca, de verdad muy interesante la conversación. Si luego nos decís dónde podemos seguir el trabajo que estás haciendo, en qué redes, en verdad qué usuarios. Y bueno, dejo a Diego para que dé un mensaje de cierre también. Muchas gracias. Igual, sumarme a felicitarte, además de agradecerte, porque aunque no sea, digamos, algo que tú reconozcas como no quiero ser un político, quieres hacer tu parte. Y creo que eso es muy importante, eso es vital para todo ciudadano que tiene algún interés porque los bienes públicos funcionen de una manera mejor. Así que con eso también hacer la invitación a quienes nos escuchan que, bueno, seguro existen plataformas, existen movimientos que están buscando de alguna manera incidir, y es mejor pasar de simplemente estar como espectadores a estar en el campo de alguna manera o de la manera posible, también sin poner en riesgo las actividades del día a día,
de las personas. Así que felicitarte, Luca, muchas gracias. Yo personalmente aprendí muchísimo de cómo está actualmente el sistema político en España y coincido con Luis Fer, es escuchar muchas similitudes con Latinoamérica, con Guatemala. Y pues nada, no sé, si tú tuvieras algún mensaje final, adelante, y si no, pues Tengo amigos españoles a los que no les puedo compartir este episodio, lamentablemente. Gracias, Luca, pero bueno, un mensaje, decirle algo que querrás. Y debo añadir que yo sé a quién te refieres y son personas a las que tengo muchísimo aprecio, ¿eh? O sea que una Yo también, por no supuesto. está reñida con la otra. Sí. Si no mezclas las amistades con política, eso es un mensaje importante también. Se puede ser amigo de personas que no piensan como tú. totalmente, si no, que nos vean acá. Sí. Y de hecho es bastante beneficioso porque uno lo que no puede hacer es entrar en esa... no puede encerrarse en un círculo de gente que piensa afín porque al fin pierdes el contacto con la realidad, ¿no? Uno necesita siempre el estímulo del debate dialéctico y tener incluso la humildad pues, de reconocerle ciertos puntos a quien piensa de manera completamente distinta a la tuya. Así que, pues sí, estoy de acuerdo. Y nada, pues por mi parte, nada más. O sea, bueno, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Lo he disfrutado muchísimo. Yo también aprendo mucho con vosotros. Y bueno, siempre uno se queda con la sensación de que quedan muchos temas por tratar, pero porque evidentemente es imposible, ¿no? En un programa de estas características, tratarlo todo más que de manera muy sintética. Así que bueno, espero que sigamos teniendo la oportunidad de conversar de unos temas y de otros. Y nada, me había pedido Luis Fer alguna referencia en redes sociales, ¿no? Bueno, pues mi recomendación es seguir el canal de Telegram de Alvise Pérez. También tiene canal en Instagram, mientras no se lo cierren, en Twitter, no sé si tiene también Facebook, TikTok. Bueno, él intenta estar en todas las redes sociales, pero digamos el canal principal y clásico, ¿no? de comunicación suya ha sido su canal de Telegram, Alvise Pérez. Así que bueno, recomiendo a todos seguirlo para enteraros verdaderamente bien de lo que sucede en España y también en Hispanoamérica, porque él tiene mucha vinculación con Hispanoamérica y al final, bueno, pues todos estos casos de corrupción, como sabemos, están muy relacionados unos con otros. Quedó muy claro de la relación. Efectivamente. Sí. Efectivamente, entonces bueno, que tiene una proyección internacional también importante este canal. Muchísimas gracias. Gracias.